En muchas ocasiones, los resultados de investigaciones efectuadas en el extranjero pueden diferir de las que se obtengan aquí en nuestro país. Es un hecho que no siempre ocurre, pero pueden existir esas diferencias, puesto que hay obviamente diversos fenómenos de comportamiento que presentan, en algunos casos, ya se los decía, podemos tener similitudes, pero en contextos distintos. Y en otros casos puede no haber pueden no haber similitudes en casos, pero puede ser el mismo contexto, un contexto parecido. Los factores que determinan la inteligencia, la motivación laboral, la memoria, el aprendizaje de conceptos, la personalidad autoritaria, el desarrollo del noviazgo, la delincuencia juvenil, etcétera, se pueden establecer principios generales de qué, de la conducta humana. De todos esos rasgos, independientemente de la literatura que yo esté leyendo, se pueden establecer principios generales de la conducta humana, pero indudablemente que las características del contexto del desarrollo de los eventos no son iguales de un país a otro. Siempre va a existir la subjetividad y la particularidad en cada uno de esos casos. Entonces, concluyo con este tema. No quiere decir esto no implica que debemos rechazar informaciones, literatura foránea en materia de alguna investigación específica. No quiere decir eso, sino que debemos contrastar la esencia de las diversas teorías que en algún momento, independientemente de dónde provenga dicha información, puede establecer principios de coincidencia que pueden ser aplicados a mi investigación en mi país. En esencia pueden coincidir una y en otros casos que sean divergentes, que el contexto sea distinto. Entonces yo simplemente rechazo lo que no se adapte en materia de mi investigación y solo utilizo todo lo que sí pueda yo construir para formar un marco teórico que cumpla con los requerimientos y el objetivo que persigo en mi investigación. Entonces, una vez que ya yo tengo seleccionado las referencias o fuentes primarias útiles para mi problema de investigación, una vez que la revisé cuidadosamente y extraje las informaciones necesarias que van a después a ser integradas en mi marco teórico, es recomendable entonces anotar todos los datos completos de identificación de todas las referencias y tenerlo seleccionado
para en algún momento de manera ordenada poder consultarlo para ver si una vez que tenga avanzada la investigación, si tengo que volver atrás para rectificar, corregir o ampliar alguna información que a lo largo de ir que vaya ahondado en mi investigación, me doy cuenta, reflexionando, que hubo una parte en el inicio que con la gran cantidad de información que ahora poseo, puedo complementar, ampliar o inclusive puedo cambiar, porque en la medida de que he obtenido mejor información, tengo otro punto de vista sobre el abordaje de la investigación que estaba haciendo. Entonces, decía que debemos conservar esos datos para volver a localizarlos cuando yo lo requiera en cualquier momento de la investigación. Entonces, existen diversas maneras de recopilar la información que se extrae de las referencias bibliográficas. De hecho, cada persona puede idear su propio método, como siempre yo les he dicho. Los pasos metodológicos son diseñados para ordenar la investigación, hacerla sistemática, que no se diluya, que no divague y que cumpla unos objetivos específicos. Pero cada persona tiene, por supuesto, la cualidad, la capacidad para adaptar su propio método de trabajo como así lo requiera. Pero sin embargo, la información, independientemente de la forma como se recopile, debe siempre mantenerse documentada, recopilada, compilada de manera ordenada, de manera resumida y sucinta, de manera tal que en cualquier momento la podamos reproducir, la podamos recopilar, la entendamos mucho mejor y en consiguiente, o en cualquier caso, que siempre la tengamos a mano y que resulte útil y completa en todo momento que yo obtenga mi información. En ese sentido, entonces, debemos recopilar las informaciones, depurarlas, condensarlas, manejarlas, para una vez que tenga perfectamente clara toda la fuente bibliográfica de mi información, entonces sí plasmarla a mi marco teórico. Uno de los propósitos de la revisión de la literatura también va a ser analizar, por supuesto, y discernir toda la teoría existente en la investigación. Y que, aunque la investigación anterior a la mía pudiera parecer que está completa,
puede que tenga algún tipo de interrogante que yo en mi posterior investigación voy a dilucidar. De manera tal que la literatura revisada nos puede revelar entonces una relación con nuestro problema de investigación, o nos puede arrojar una serie de problemas de nuestra investigación, como lo siguiente: que exista una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. Es decir, cuando yo investigo, reviso, puedo conseguir que la investigación que yo pretendo realizar ya existe en muchísimos casos, está perfectamente probada, y que se aplica perfectamente a la investigación que yo pretendo llevar a cabo. Es el momento entonces de yo decidir si vale la pena abordar este tipo de investigación, puesto que sería prácticamente una transcripción de una investigación a otra. Sería el momento de yo retomar o repensar el objeto de mi investigación. La revisión de la literatura también me puede revelar que existen hasta varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. También me puede revelar que existen piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado o limitado, que sugieren inclusive variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. O leyendo entonces, revisando entonces la literatura, me puedo encontrar con que solamente existen algunas pocas guías o algunas ideas vagas relacionadas con mi problema de investigación, y entonces yo tengo que ahondar mucho más en mi labor investigativa, puesto que la data que estoy revisando no amplía mucho más los conocimientos que yo quiero plasmar en mi investigación. En cada caso, varía la estrategia que habremos de utilizar para construir nuestro marco teórico. Pero antes de hacerlo, va a ser necesario que expliquemos algunos términos que hemos ido manejando. Por ejemplo, ¿qué es una teoría? ¿Cuáles son sus funciones? Y entonces es necesario que nosotros hagamos un inciso y abordemos este enfoque. Estoy viendo una pregunta. Paola, ¿tú me escuchas en este momento? Estoy viendo un mensaje por el grupo que dice que si se acabó la clase no se ha acabado. ¿Tú me escuchas, Paola? Paola, Viviana, ¿me escuchas en este momento?
Darwin, ¿me escuchas? Josué, ¿me escuchas en este momento? Esa estrategia va a depender de cada quien. Si se escucha mal, se escucha mal. Bueno, vamos a tratar de concluir estos minutos porque para terminar el video completo, para colocárselos, ya que creo que se perdieron como 10 minutos. Vamos a continuar con la clase en lo que se pueda para que el video se termine de cargar completo, ¿les parece? Decía entonces que en cada caso iba a variar la estrategia de manera particular en la construcción del marco teórico. Pero antes de hacerlo, les decía entonces, antes de que se cortara la transmisión, que vamos a hacer un pequeño apartado para hacernos dos pequeñas preguntas. ¿Qué es una teoría? ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Qué es una teoría y cuáles son sus funciones? Entonces, del término teoría se han utilizado muchísimas acepciones. Se han empleado diferentes formas para indicar varias cuestiones distintas. De manera tal que al revisar la literatura al respecto, nosotros nos vamos a encontrar con a veces definiciones en algunas ocasiones contradictorias y en otras ocasiones nos vamos a encontrar con definiciones hasta ambiguas. Conceptos como teoría u orientación teórica, marco teórico de referencia, esquema teórico o modelo, se usan ocasionalmente como sinónimo y otras veces solo con leves matices diferenciales. En ocasiones, entonces, se ha hecho uso del término para indicar una serie de ideas que una persona tiene respecto a algo. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, yo tengo mi propia teoría sobre cómo educar a mis hijos, por ejemplo. Otra concepción ha sido considerar las teorías como un conjunto de ideas no comprobables e incomprensibles que están en la mente de los profesores y los científicos y que tienen muy poca relación con la realidad. Entonces, muy frecuentemente las teorías son vistas como algo totalmente desvinculado de la vida cotidiana. Hay incluso quienes piensan que debido a que no tratan las teorías problemas relevantes de la vida diaria, por ejemplo, el cómo conseguir trabajo, cómo hacerse rico, o en caso de los caballeros, cómo conquistar a una muchacha, en caso de las damas, cómo conquisto yo a un muchacho, o cómo gano dinero, no sé, en la lotería, cómo tener un matrimonio feliz, cómo supero una tragedia. No son de ninguna utilidad, piensan algunos autores. De acuerdo entonces con este punto de vista, solo cuando las teorías pueden mostrarnos cómo vivir mejor sería entonces más fácil tomarlas en cuenta. En cuanto a las teorías,
en cuanto a las teorías, también hay quienes creen que la teoría representa simples ideas para las cuales no han sido ideados ningún tipo de procedimientos empíricos. Procedimientos empíricos, por supuesto, relevantes. Esta concesión confiere a la teoría de cierta cualidad mística, y desde esta perspectiva la información obtenida de la realidad sobre una proposición teórica sirve únicamente para ser refutada, porque no captura toda la esencia o el corazón y otra cualidad no medible con el fenómeno que se investiga. De manera tal que la evidencia empírica se refiere entonces a los datos de la realidad que apoyan o dan testimonio o vanas afirmaciones. Se dice entonces pues que una teoría ha recibido apoyo o evidencia empírica cuando hay investigaciones científicas que han demostrado que sus postulados son ciertos en cantidad observable o medible. Las proposiciones entonces o las afirmaciones de una teoría pueden tener diversos grados de evidencia empírica. Si no hay evidencia empírica ni en favor ni en contra de una afirmación, a esta se le denomina como hipótesis. Repito, si no hay evidencia empírica, evidencia demostrable, ni a favor ni en contra,